Es lo que vamos a hacer hoy en Negro sobre Blanco, en compañía del teólogo jesuita Alonso Seckel, catedrático emérito del Instituto Bíblico Pontificio de Roma. Entre sus muchas obras destaca el Diccionario Bíblico Hebreo-Español, la edición de la Biblia del Peregrino, que es por ahora su último trabajo, y también, pasando a otro orden de cosas, un libro muy interesante, pero no sobre la Biblia, sino sobre el estilo literario, que se llama precisamente así, el estilo literario, arte y artesanía, y que ha sido publicado por la editorial El Mensajero. Yo creo que la Biblia es un libro plural, la palabra Biblia es un plural de libros. Por lo tanto, no me atrevo a emitir un juicio global, decir la Biblia es para todos. Diría, toda la Biblia no es para todos en cualquier momento. Hay cosas en la Biblia que son asequibles también para los niños. Hay cosas que serán para adolescentes, para adultos. Qué sé yo, por ejemplo, el libro muy conocido, muy famoso, que es el Eclesiastés, en hebreo el Kohelet, yo opino que hay que leerlo después de los 40 años. Cuando ya hay un poco de experiencia de la vida. No es que le vaya a hacer daño, sino que no se va a captar, hace falta también sintonizar. Por eso yo opino que la Biblia habrá que ver en qué momento y qué sección es oportuno dársela al lector. Pero por otra parte, no acepto como única solución el traducirla a otro lenguaje. Me parece muy bien que además de una traducción directa, inmediata, haya otras formas de explicación, lo que se llamaba en otros tiempos historia sagrada, esta manera de contar, etc. Yo acepto la pluralidad de presentaciones. Lo que nunca puede faltar, no debe faltar, es el texto real de la Biblia, en el original hebreo y griego, y en una traducción rigurosa. Algo así como si quisiéramos decir que el Quijote de Cervantes es difícil, pues vamos a arrumbar el Quijote de Cervantes y vamos a dar sucedáneos. Digamos las dos cosas. Cuando yo quiero leer, o alguno que quiera leer el poema El mío Cid, naturalmente tendrá que acompañarlo con un glosario o con una adaptación moderna, lo mismo el Arcipreste de Ita, etcétera. Pero no podemos sacrificar el lenguaje de la Biblia con su potencial simbólico, con su exigencia humana. Antonio, un relativo cambio de tercio. Tú has estudiado muy a fondo esos dos fenómenos paralelos al cristianismo, tanto por lo que hace a su génesis como a su desarrollo posterior, que son, por una parte, los textos gnósticos, descubiertos en el yacimiento de Nag Hammadi, en Egipto, y por otra, los celebérrimos rollos o manuscritos esenios del Mar Muerto. Me gustaría que situaras el Nuevo Testamento entre esa Escila y ese Caribdis. El Nuevo Testamento, respecto a los esenios, diría yo que el grupo que está debajo, el que escribe el Nuevo Testamento, son primos hermanos o casi hermanos en parte de los esenios. Es decir, el judaísmo de esa época es como un gran árbol, y ese gran árbol, que es un tronco muy gordo, produce ramas que están emparentadas entre sí. Una de las ramas será lo que conoce la gente, los fariseos, otras ramas serán los saduceos, y hay otra rama que son los esenios, es decir, los que escriben los manuscritos del Mar Muerto y más cosas. Y otra rama también son la de los cristianos, que escriben el Nuevo Testamento. Claro, es lógico que sean, digamos, muy parecidos entre sí en algunas manifestaciones de teología e intelectuales, pues porque son ramas que nacen del mismo tronco. Eso por una parte. Y luego, respecto al gnosticismo, que es la segunda parte de la pregunta que tú me planteas, el Nuevo Testamento es, por una parte, la madre de ese gnosticismo, porque el que conocemos es del siglo II. El Nuevo Testamento es de casi, digamos, grosso modo, 100 años, 50 años, 75 años antes. Y parte del gnosticismo es una reflexión sobre el Nuevo Testamento. Más por otra parte, hay otra zona del Nuevo Testamento que recoge ideas de lo que es la gnosis, que es como una especie de atmósfera religiosa que existía en todo el Mediterráneo oriental, en mi opinión, antes del nacimiento del cristianismo, y que expresa una religiosidad que es más o menos elemental en el ser humano. Es decir, preguntarse de dónde vengo, qué es lo que yo soy, a dónde voy. Y eso es una de las preguntas, fundamentalmente, que responde el Nuevo Testamento. Así que, respecto a la gnosis, el Nuevo Testamento es una cosa curiosa e híbrida, ¿no? Ser un producto y a la vez la madre. Antonio, ¿por qué ha existido hasta hace muy poco tiempo, y no se ha desvanecido del todo esa sensación, una especie de tabú
una especie de secuestro sobre los rollos del Mar Muerto, un tabú que procedía tanto de las filas de los judíos como de las filas de los cristianos. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? Yo creo que el tabú ha sido producido por la prensa, fundamentalmente. Y realmente desde el 1953, cuando salió el primer artículo de Edmund Wilson en el The New Yorker, ya se armó un gran alboroto porque se dijeron, hombre, aquí tenemos la verdadera historia del cristianismo primitivo y ahora sí que vamos a tirar todos los palos del sombrajo. Ahora bien, yo te puedo decir que aproximadamente en 1969-1971, los grandes textos, los gordos, aquellos que afectan, digamos, a la comprensión del Nuevo Testamento, los que indican el parentesco entre los esenios y los cristianos, estaban todos publicados. Ahora, como eso era, digamos, el número de manuscritos, aunque eran muy grandes, pues era a lo mejor el 5%. Es cierto, pero el otro 95% son pequeños fragmentos. Y además los editores, pues muchos eran viejos, eran gente que estaba peleada entre sí, resulta que además estaban cargados de clase, otros se murieron, y además está la dificultad de editarlos, porque son tan pequeños, tan difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la prensa, yo creo que se montó la noticia un poco interesadamente, porque daba dinero, es decir, hombre, se han editado los textos gordos, es verdad, pero esos son el 5%. El 95% no se han editado. La culpa la tiene el Vaticano, que no le interesa. Y era erróneo, porque el Vaticano nunca jamás tuvo digamos, en sus manos esos manuscritos. Yo, sin embargo, estaba precisamente en Israel hace aproximadamente 6 años, o 5, 6 años, o 7, no recuerdo bien, cuando se hizo pública, en la prensa, por supuesto, la noticia de que la universidad, creo que era la de California, Huntington, había puesto a la disposición de todos los estudiosos el conjunto de los manuscritos. En microfichas. Y esto provocó en la prensa, volver pues a la prensa israelí, una revolera que yo leí, vamos, que yo presencié. ¿Y tú sabes por qué? Porque es que resulta que los israelitas, como cualquier otro, quieren tener los derechos de autor de los manuscritos. Si yo tengo esos manuscritos en un museo y los voy distribuyendo a la gente, en el fondo soy yo el que mando sobre esos textos. Hay que tener en cuenta que a partir de 1960 quien manda físicamente sobre esos textos es fundamentalmente el Estado de Israel. Desde luego ni ninguna iglesia católica ni protestante. Era una cuestión económica, no teológica. Y de celos también profesionales y de deseo de sacar, hombre, aquel que saca de un buen manuscrito lo que se llama la edición príncipe, la primera, pues es el hombre que dice, aquí estoy yo y soy el mejor del mundo en esto, ¿no? Entonces, claro, hay muchas peleas. El sueño de un catedrático como tú, Antonio. Bueno, sí, claro, efectivamente, ¿quién pudiera, ¿no? ¿Quién pudiera haber editado uno de esos textos? En una palabra, yo creo que la prensa, basándose en los hechos, que ciertamente hay muchas concomitancias mal explicadas, se ha inventado una historia y gracias a esa historia, que no es verdad, pues ha conseguido bastante dinero. Antonio Piñero, creo que cuando llegó la publicidad y llegó el reportaje sobre Jerusalén, tú te quedaste con algo en la punta de la lengua. Sí, yo lo que quería decir que mucha gente se pregunta sociológicamente en torno al mundo del Nuevo Testamento, bueno, ¿por qué triunfó el cristianismo tan rápidamente? Y yo tengo una teoría al respecto, y es que aparte de otras cosas que se podrían decir, ¿no? Como por ejemplo, ya lo he dicho alguna vez, pues que los cristianos reinventaron la seguridad social, y eso pues es muy interesante, ¿no? Yo creo que influyó mucho en la expansión del cristianismo lo bello, literariamente bello, que es un montón de historias de la Biblia y del Antiguo Testamento. Es decir, si tú ahora coges, y yo no lo quiero decir con ánimo de polémica, coges en una mano, pongamos el Corán, repito, y lees el Corán, y por otra parte las historias del Antiguo Testamento, es que es muchísimo más divertido. Es muchísimo más divertida la Biblia, y entonces los primeros cristianos que iban contando todas esas parábolas y esas historietas y hablaban del Antiguo Testamento, todos estos mitos que se han dicho aquí, ¿no? Pues resulta que tenían en su mano un instrumento literario que atraía. Es decir, que yo quisiera plantear la tesis que en el gran triunfo del cristianismo en el siglo II y III influyó muchísimo un producto literario bueno, bello, bien hecho, que es la Biblia. Bueno, Mario Muchnik decía en la primera parte del programa que la Biblia es algo más que un libro judío. Es un libro que verdaderamente ha dado pie a una mitología universal, al menos en el mundo occidental. Eso, sin duda, es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo sorprende que un libro, bueno, tan local, incluso tan étnico en muchísimos pasajes como lo es la Biblia, tan circunscrito a lo judío, se convierta en vehículo de un mensaje ecuménico, de un mensaje universal. Y son los cristianos los verdaderamente difusores de ese mundo. Si hubiera sido por los judíos, el Antiguo Testamento ni se conocería. A través del cauce de Pablo, que es el a través del cauce del cristianismo local en un mensaje de todo el cristianismo en general. Todo. De todo. Digo, ahí sí realmente
hay un hecho histórico, el que no hubiera una ruptura de tipo de Marción. O sea, el programa de Marción es el que habría destruido. O sea, hay que separar completamente al Dios del Antiguo Testamento y al Dios de Jesucristo. Y por lo tanto, los libros del Antiguo Testamento no valen, nos quedamos solos. En ese programa realmente está cortando unas raíces de la vida humana occidental, que también puede llegar al Japón y pasa de Europa a América y domina. O sea, en esa defensa, en ese mantener, a pesar de la novedad que trae Jesucristo y todo, y sin embargo se defiende y se mantiene la herencia judía, y se mantiene el repertorio de oraciones único en el mundo, que es el Salterio, ahí es donde se ha salvado. Luego después viene al siglo III y IV el gran abrazo, después de muchas reticencias, el gran abrazo de la línea judía, judeocristiana, y de la línea griega, del pensamiento griego. No solo de los mitos, sino del pensamiento conceptualista. Y eso somos nosotros. Pero claro, ahí vamos. Esa transformación del mensaje local, que era el principio de la Biblia, en un mensaje mucho más universal, se produce después de un largo proceso histórico, que es la llegada de Jesucristo, la llegada del Nuevo Testamento y el desarrollo posterior del cristianismo. Y a lo largo de ese proceso se va incrustando, va enriqueciendo el mensaje bíblico, lo griego, lo pagano, lo mediterráneo, lo dionisíaco, lo mitríaco, etcétera, 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 ¿no? Ahí está el secreto de la transformación. Sí, yo creo que el secreto está en que el cristianismo en realidad lo que hace es desjudaizar, no solo la figura de Jesús, fíjate lo que te digo, desjudaiza la figura de Jesús y desjudaiza en realidad todo el Antiguo Testamento y lo presenta, digamos, como una especie de imagen global de donde se sacan ciertas líneas morales o ciertos prototipos de manera de actuar. Lo curioso también es que el cristianismo, de hecho, y hoy se ve clarísimo, en el fondo no cree en el Antiguo Testamento. No, porque no en el fondo... No, yo tampoco lo puedo aceptar, y el decálogo. No, un momento. Lo más importante del Antiguo Testamento, aparte del... es la ley. Es la ley. Para los judíos. Para los cristianos sigue siendo palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios. Pero los profetas para nosotros son más importantes. Bueno, no he terminado, pero lo que es el núcleo del Antiguo Testamento, que es la ley, es totalmente rechazado por Pablo y por los cristianos. ¿Por qué es el núcleo? Y sin embargo se mantiene. ¿Por qué es el núcleo? ¿Por qué? Es el núcleo constitutivo de todo el desarrollo después. Es el comienzo de un germen, y luego viene el mensaje profético, que es el que se abre en a torno otros a países. la ley. En torno a la ley, siempre. Siempre en torno a la ley. Y saltándose la ley en Isaías 56, que se la salta claramente contra el Deuteronomio, y eso está en la Biblia. Bueno, pero María me parece que está más de acuerdo con Antonio Piñero en este caso. Sí, yo estaba pensando que a mí me parece muy importante en insistir que Jesús es un judío, que solo desde el judaísmo podemos comprenderle, y que precisamente lo que se estaba planteando de la expansión del cristianismo hace precisamente de Jesús no un judío. Claro. Y ahí sí que también se empieza a devaluar todo lo que es el Antiguo Testamento. Exacto. Y a devaluar también la figura de Jesús, porque una cosa es el Jesús judío y otra, lo que los cristianos decimos, del Cristo de la fe, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un punto muy importante, ¿no? Y que de alguna manera en ese proceso sí se reinterpreta el Antiguo Testamento desde unas categorías a veces ajenas al Antiguo Testamento, al mundo judío, sí, ¿no? La interpretación, eso yo lo acepto. Pero el hecho, por ejemplo, de que los cristianos no inventan un repertorio de oraciones, sino que solo tienen lo de Filipenses, Romanos, 4 cositas, el Benedictus, etcétera. No inventan un repertorio de oraciones, sino que reciben de los judíos el Salterio, es muy significativo, ¿no? Bien, pero y en el Salterio está el Salmo 87, tiene una apertura universal increíble, fantástica. Tienes razón, pero porque también la pregunta, perdona, el Salterio es una parte muy pequeña de la Biblia, y además es que es poco oración, importante. Es la oración, sí. Es que esa parte es más que la ley que viene de fuera y me prohíbe y me manda, es cuando desde mí me dirijo a Dios y soy interlocutor de Dios. Pues fíjate, si es tan poco importante que tú sabes perfectamente que los saduceos, en la época de Jesús, algunos de ellos consideraban que era una maldición que hubiera otros libros bíblicos. Para ellos, solo los libros importantes eran los 5 primeros de la ley, y decía, bueno, los demás, a lo mejor como lectura, incluso para la gente del pueblo, y decían, incluso es una desgracia que tengamos los profetas, y es una desgracia que tengamos los libros históricos. Bueno, ahí han quedado los saduceos. Ahora, como editor,
digamos, A ver. la pregunta que se plantea el editor es, ¿por qué justamente la Biblia? ¿Me entiendes? Es que es ahí la cosa. Tú puedes decir que el Nuevo Testamento desjudaiza el Antiguo Testamento. Totalmente. Muy bien. Yo te digo, ¿por qué hay que desjudaizar precisamente el Antiguo Testamento y no las obras de Sófocles? Digo, es decir, ¿por qué? Es decir, porque el desjudaizar, tú lo que quiere decir es que hace propio una cosa y le quita digamos, pasa la del seña de ámbito identidad, judío. como diría Goitisolo. Yo te digo, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia, digo yo, el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, tienen los gérmenes de nuestra mitología, de una mitología actual. Es decir, no fueron tan bobos los cristianos primitivos, que tú lo conoces todo sobre eso, como para ir a buscarse un libro que no tuviera ese elemento. Ellos percibieron que en los salmos, que en la... ¿por qué no Gilgamesh? Sí, pero a la hora... Bueno, Gilgamesh está presente en la Biblia también, el relato del Pero por eso digo, pero vamos. por eso digo, está Gilgamesh en la Biblia, pero no está la Biblia en Gilgamesh. Claro, Es como decía Sí, espera. alguien que le dijo, dicen que Sábato lo está imitando usted, Borges, y Borges dijo, hombre, basta que lo digan que yo estoy imitando a Sábato. Bueno, pero mira, lo que dice... Dice, ¿por qué los cristianos primitivos cogen ese libro de libros? Sí, pero ¿por qué eso no te cogen respondo. Gilgamesh u otras cosas que conocían perfectamente? Cogen ese libro porque es su herencia cultural y los cristianos son judíos al principio. Ahora bien, en el momento en que el cristianismo se hace cristianismo, resulta que coge de la Biblia una serie de ideas, pero luego cuando las plasma en un sistema, ¿de dónde debe para plasmarlo en un sistema? ¿Del judaísmo, del Antiguo Testamento? No, señor, de la filosofía griega, No, de pero Platón. eso es En el siglo tardísimo. II. Eso es tardísimo. No me digas tardísimo, en el O sea, siglo toda la II. presencia Son del Antiguo 600 años Testamento más en el tarde. Nuevo citada expresamente. Estoy de acuerdo. Toda la simbología del Antiguo sotoyacente acuerdo. al Nuevo está ahí, ¿no? En el Nuevo Testamento hay una cantidad de Antiguo Testamento Sí, estoy de enorme, acuerdo ¿no? con eso. Hay que leerlo en contrapunto, o sea, a cuatro voces, no solo la melodía. Estoy de acuerdo, pero a la hora que el cristianismo se constituye en un sistema ideológico, bueno, no lo pero- hace claro. sobre las bases del antiguo, sino lo hace sobre las bases de una filosofía heredada de Pero vamos a ver, Grecia. pero es que estamos confundiendo de Grecia. texto e interpretación. No, pero además hay otra cosa, no es una No. ideología, no, sino un sistema conceptual. Un sistema conceptual que trabaja, como trabajan los griegos, con conceptos claros y definidos en una línea primero platónica y en el siglo XII aristotélica. Eso sí, pero la parte simbólica no la toma de los mitos griegos. Aunque Hugo Ranner ha publicado su libro. Lástima que no tengamos 5 horas de programa. De acuerdo. Pero bueno, yo he titulado este programa El libro de los libros, y que el título estaba bien puesto se está poniendo de manifiesto precisamente a lo largo de esta discusión. La verdad es que la Biblia es un inmenso cajón desastre, es una mezcolanza, es como tú Es dices, una cueva de ladrones, un libro de lo fragmentos. dicen los Hay en rabinos. él fragmentos épicos, líricos, elegíacos, proféticos, hay pasión, hay sabiduría, hay refranes, hay cartas, hay avisos, es decir, da pie casi a cualquier cosa. Y yo ahora quería, sin ninguna voluntad de escándalo, poner sobre el tapete un asunto un poco polémico. Es decir, la Biblia pues da pie, como he dicho, al amor, da pie a la caridad, da pie a la confraternidad, pero también da pie, o podría dar pie en ciertos pasajes, a todo lo contrario. Es decir, yo al leer la Biblia, y la he leído verdaderamente con mucho detenimiento, hay pasajes que me he quedado literalmente aterrado. Paisajes militaristas, pasajes machistas, imperialistas, racistas, sádicos, competitivos e incluso fascistas. ¿Qué pasa ahí? Que defienda su causa, Luis. Bueno, que- pues yo opino que Porque hay yo estoy de mucho acuerdo de eso. contigo. No, o sea que pasajes sueltos se puede decir. Bien, lo que hace David es una iniquidad. El adulterio hay Perdón un momento que le interrumpa, profesor. O sea, que lo que yo quería decir fundamentalmente es que la Biblia, que de la Biblia se deriva por una parte lo mejor del mundo occidental, pero también lo peor del mundo occidental. Como de toda mitología. Eso sí, Claro. eso yo lo acepto, y que culturalmente hay un proceso, hay un progreso, de manera que a lo largo de la Biblia el Deuteronomio es mucho más humanístico que otros textos. O sea, eso yo lo acepto. Y en ese proceso aparece la realidad humana, también en formas desconcertantes, etc. Y también que en la proyección, en la comprensión de esa divinidad que se ha manifestado, se comprende siempre según los parámetros del que lo recibe. Por lo tanto, ellos están comprendiendo a su divinidad
a partir de realidades políticas, de realidades económicas, militares, eso sí. Y en ese sentido, lo que nos interesa, a ver, cuál es lo dominante, y yo creo que en la Biblia domina en el Antiguo Testamento el gran mensaje de la justicia. Yo encuentro en la Biblia una pasión, no interés, sino pasión por la justicia, ¿no? Eso sí lo encuentro en la Biblia, que vivirá. Incluso en los textos tremendos, porque cuando Dios interviene de una manera que parece violenta, es a favor del oprimido. Y cuando el hombre invoca... No siempre, bueno, no siempre, Luis, porque a veces Eso es a decía favor Max del Weber, opresor. Max Weber decía, hablaba de la manía claro. de la Biblia de ponerse al lado de las víctimas. Unas veces sí, que es buena y otras manía, ¿no? veces Pero no. vamos, no siempre. Pero ahora el problema que tiene, por ejemplo, el hombre de hoy es cuando lee la Biblia, como te pasó a ti, que además has dicho eso, ¿no? Que te impacta en el alma, ¿no? El problema que tiene, por ejemplo, en el concepto clave de Dios es pensar cómo una imagen de Dios que se me transmite en muchos pasajes del Antiguo Testamento como un Dios celoso, cruel, duro, sanguinario, que fomenta el que un pequeño grupo de pastores se lance contra unos pacíficos habitantes cananeos y le quite el territorio y además les condena a matarlo. ¿Cómo eso puede ser tan palabra de Dios? Y eso debe plantearse la teología y explicárselo al pueblo. ¿Cómo puede ser exactamente tan palabra de Dios como el sublime Dios de Jesús? Que es totalmente distinto. No, totalmente distinto. Casi totalmente distinto. Bien, algunos pasajes, si yo selecciono algunos pasajes, entonces estoy de acuerdo. Si yo miro esos pasajes a la luz de otros, etcétera, entonces yo matizaría las cosas. O sea, dices, este pasaje, pues sí, ¿no? Cuando da unas órdenes que después fíjate, no se la actuación cumplieron. de Samuel al principio, ¿no? Cuando mata al rey. Claro, sí, bueno, claro. pero hay cosas que creo que habría que enfocarlas una a una con un sentido jurídico. Por ejemplo, cuando invoca venganza, la palabra venganza propiamente es justicia vindicativa. Yo no me tomo la justicia por mi mano, sino pido a Dios que como juez actúe. Y actúe no sea permisivo, porque mi liberación solo se da a través de la aniquilación o la destrucción del enemigo. O sea que muchas veces ese grito que escandaliza a algunos es sencillamente pido justicia, soy inocente. Por eso digo que a veces se ha deformado, por ejemplo, incluso en la traducción. ¿Cómo traduce? Dios de la venganza, sí, resplandece. Bien, en mi traducción suena Dios justiciero, resplandece. La venganza entre nosotros es algo cruel e ilegal. Bueno, la justicia vindicativa es jurídica. Por eso, ahora, dicho esto, es verdad que hay pasajes, ciertamente, que muestran una crueldad o una preferencia por el pueblo. A lo de los pastores que se meten con la comunidad de los habitantes, eso históricamente... Ahora, es verdad, en la Biblia... Pero es tal como lo presenta la Biblia, es cierto, o sea, eso sí yo lo admito. Pero ¿no creéis que el problema lo llevo un poco más allá? Es a qué se llama Dios, que se entiende por palabra de Dios. Sí. Si entendemos la Biblia como la experiencia de un pueblo, que es la experiencia también de todo ser humano, y que está poniendo los rostros de Dios según pues muchas desviaciones, también quiero decir, hay pasajes absolutamente terribles en la Biblia. Y me parece que sí algo que existe en nuestra cultura es una visión de Dios separado del mundo, de algo separado, aunque luego la teología intente releerlo, ¿no? Sí. Entonces, según lo que se entienda por Dios, Sí. La Biblia tiene un carácter, tiene otro, y la Biblia pero está tan palabra de Dios es el Dios ese que tú dices que es terrible, como tan palabra de Dios es el del Dios de Jesús, que es mucho mejor. Yo pienso, pero es palabra de hombres. Pero histórica. Eso entonces ya no eres entonces ya no eres católica. Ahí habría muchos matices. Ya no eres católica. No, claro. Perdona. No, ya no eres católica. Eso sí es palabra de hombres. Palabra de Dios y palabra de hombres. ¿Quién es Dios? Fíjate tú, la Biblia tiene muchos problemas. Por ejemplo, tú has citado el Eclesiastés, ¿no? Sí. Que es un libro terrible. Bueno, pues ese entra dentro del canon judío. Hombre, es un libro terrible, porque el Eclesiastés no cree ni en el mundo futuro, no cree ni en el alma, no cree ni en el cielo, ni en nada de nada. Y luego resulta... existe el Eclesiastés. Es una maravilla de libro. Pero resulta que dentro de la Biblia, fíjate, se hace el libro de la sabiduría, pongamos 150 años más tarde, que está, en mi modesta opinión, no sé qué opinarás tú, Luis, escrito en contra del Eclesiastés, y resulta, lo admites. Bueno, pues ese libro de la sabiduría queda excluido del canon, y los católicos, es decir, si es verdad eso, lo recogen de un canon posible de la ciudad de Alejandría y lo admiten. Pero los judíos,
que justamente ese libro de la sabiduría es el que le da, digamos, la idea central del judaísmo en cuanto al mundo futuro, que es la existencia de un alma inmortal, la existencia de la resurrección, premios y castigos en el mundo futuro, van y lo echan del canon. Pero tiene montones de problemas. Toda la línea farisaica y rabínica acepta otra vida, a su manera, ¿no? Libro de la sabiduría, el y libro lo de echan del Cogelet, canon. yo ya maduro, yo ya he pasado los 40 hace muchísimo tiempo, yo no encuentro un libro terrible, yo encuentro que es el hombre desencantado. Dice, desencantado, dice, ¿qué hay que hacer? No niega a Dios, jamás niega a Dios el libro. Pero sí que niega el mundo futuro. No cree en la otra vida, como les pasa a todos los judíos hasta el siglo III antes de Cristo, ¿no? El eclesiástico, Ben Sira, no cree en la otra vida. O sea, en ese capítulo estoy de acuerdo. Pero él cree, está dentro de Dios y dice, señores, en esta vida no sean ustedes superheroicos y de grandes proyectos, sino la calderilla de la vida. Te trabaje y disfrute de eso. Y no se pierda en todas estas cosas porque al final llegará la muerte. Y como va a llegar también la vejez, antes de que llegue la vejez también disfruta. O sea, yo encuentro un hombre desencantado, pero no escéptico. Y ahora no cree en la otra vida. Perdonad que os interrumpa, se nos echa el tiempo encima y yo creo que hay una cuestión que debemos también colocar encima de esta mesa. Alonso Seckel ha dicho antes que donde otros traducen Dios de la venganza, él ha traducido Dios de la justicia. Entonces la verdad, o Dios justiciero, la verdad es que la Biblia nos ha llegado a través de infinitas traducciones, manipulaciones, interpolaciones, extrapolaciones, etcétera. Realmente lo que cuando una persona compra la Biblia, ¿está leyendo la Biblia o está leyendo el fruto de una serie de tergiversaciones ideológicas e históricas? Habría que distinguir, y eso te lo puedo decir como filólogo porque yo me dedico a eso. La Biblia que hoy normalmente lee la gente puede estar tranquilo porque suele ser una traducción consensuada entre protestantes y entre católicos, suele ser una Biblia interconfesional. No hay ningún problema en la traducción. No. Y el problema está en cómo interpretas. De la justicia a la venganza, mucho trecho. Bueno, eso es, digamos, una interpretación en ese caso concreto. Digo que en líneas generales no hay problemas, digamos, a la hora de hacer ahora una edición científica de una traducción al español o al inglés. El problema está en la interpretación. Ahora, si tú me planteas ese problema mucho antes, es decir, si el texto griego o hebreo o un trocito arameo del cual hacemos las traducciones hoy es realmente el original, yo te diría bueno, ahí ya hay un montón de problemas. Por ejemplo, por ponerte un caso, el famoso decálogo, que dice en Deuteronomio 5:22, dice claramente, el texto dice, y Dios le dio estas 10 palabras a Moisés y no añadió nada más. Toda la crítica literaria del Antiguo Testamento demuestra que no son 10 palabras, sino 11, que no son un decálogo, sino 2, que probablemente en el siglo VIII aún quizás no se había ni proclamado el primer mandamiento. Es decir, que eso ha tenido una historia literaria que probablemente el texto del que traducimos nosotros, diciendo el texto mismo que pertenece a la época de Moisés, siglo XIII antes de Cristo, a lo mejor es del siglo VI antes de Cristo. Eso es una gran dificultad, si quieres, para algunos. Pero a partir de que el texto se ha fijado, no hay ningún problema a la hora de la traducción. Creo yo, gordo. Hay el problema. El problema es la interpretación. No, yo creo que hay también el problema. Bueno, hay cosas que no son del todo unívocas. Claro. Yo tengo experiencia de traducción y para mí el gran problema del traductor es que sepa su lengua. O sea, que domine el castellano. Claro, cierto. Totalmente. Que domine el castellano y luego que haga un análisis atento del texto original hebreo. Que no sepa un poco de hebreo por 3 años que ha estudiado, o griego, ¿no? O sea, para mí esa es la dificultad, pero en conjunto voy a citar... Yo hablo en conjunto. Sí, en conjunto son fiables. En este momento hay traducciones en español, hay varias, que hombre, tienen garantía. Yo como editor habría rechazado la Biblia de Jerusalén, eso es seguro, porque es de una chatura y pedestre, una cosa que no tiene vuelo. Y en inglés me quedaría con la de King James, que que no es fiel. Pues ya me dijeron eso, yo no sé, pero me dijeron que no es fiel. Pero hombre, lo bien que suena. En español, la Revised English Version es preciosa. La Revised English Version. Me la salgo de la esa es preciosa. Es un inglés moderno,
fluido, elegante, y luego la de Y muy Lutero exacta. es maravillosa. La de Lutero es maravillosa. La de Lutero es Bueno, mejor que la y en King español, En español tu es que Biblia es una maravilla, estupenda. es Lo verdad. que pasa es que es muy discutida, justamente, precisamente porque hace esas Y traducciones. permitidme que yo rompa una lanza por la de Cipriano de Valera, que No, motivó hay que la primera apoyar. Biblia. Castellano malísimo. Pero eso castellano, yo apoyo no es una buena Fernando. santa. Castellano malísimo la de Cipriano de Castellano Valera. El libro que te malísimo. corrompió. Es El libro que precioso. Castellano malísimo. No es una buena traducción. No, yo no digo que sea una buena Dice traducción. que es preciosa. Digo que está hermosamente escrita. No, no, no. Es que te el Nuevo traslada Testamento a ti no se entiende. San Pablo no sentimentalmente. se entiende lo que dice. Claro. Y yo creo que él no ha entendido el griego. Yo estoy de acuerdo con Luis. Luego, si yo considero como lengua castellana del siglo XVI a Fray Luis de León, a Granada, etcétera, y todo eso, si mi criterio son esos escritores, la de Valera es una birria, una porquería de castellano. Totalmente. Bien, lo que de acuerdo. acabáis de decir sobre la traducción de Cipriano de Valera no os lo perdonarán ni Blanco White ni Juan Goytisolo. Pero en fin, Bueno, Ni Fernando Sánchez Dragó. A mí también me parece hermosísima, que conste, yo le tengo menos gran mal que la cariño, apoyas, sí, vaya. es verdad. Bueno, no la hay, trago. hay un par de cuestiones, nos quedan 5 minutos escasísimos el cambio de que Rangel, todavía de las cuales querría hablar. Una, se ha mencionado ya aquí, me parece que ha sido usted, el término historia sagrada. Yo creo que, sin entrar ya en disquisiciones eruditas, bíblicas, todos estos libros, todas estas Biblias traducidas que están sobre la mesa, indican que hay una clara voluntad en estos momentos de recuperar eso que se ha perdido en los últimos años, que es la historia sagrada, Siglos, que todos siglos. aprendimos de niños, y no me estoy refiriendo únicamente a la historia sagrada cristiana o judía, me refiero también a la historia sagrada de los griegos, de los romanos, de los hindúes, de los chinos, etcétera. Precisamente la editorial Anaya ha empezado a editar los clásicos andaluces, en los cuales se recogía para niños esa historia sagrada. Para mí fue esencial la lectura de los clásicos andaluces. La pérdida de la historia sagrada, a mi modo de ver, y esto lo ha indicado muy bien el mitólogo Campbell, significa ni más ni menos que la pérdida de aquellos mitos que llevan dentro de sí pautas de conducta y por lo tanto una enseñanza moral. Hemos arrebatado a los niños estos mitos y entonces los niños se agarran a otros mitos, que pueden ser Michael Jackson, Rambo, Schwarzenegger, etcétera. Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que, salvando todas las salvedades que haya que salvar sobre la Biblia o sobre cualquier texto sagrado, hay un profundo sentido de la ética y de la modernidad en la recuperación de la historia sagrada. No sé si sois de la misma opinión. Totalmente. Y ojalá ese sentido que yo comparto y que lo has dicho, lo has expresado espléndidamente bien, ojalá llegara a los educadores, porque la culpa de lo que está ocurriendo es en parte de los educadores de la Iglesia Católica, que son los que han tenido y tienen en su mano la enseñanza de la religión y la están orientando por otros derroteros y están olvidando la Biblia, con lo cual, entre otras cosas, ya la gente, los niños, no entienden ni la literatura, son incapaces. Y a mí me ha ocurrido en una clase en mi facultad que, explicando los orígenes de la formación del Nuevo Testamento, y yo todo entusiasmado allí diciendo esto, se levanta una señorita y dice: oiga, yo a usted sí que le entiendo, pero ese Mateo y ese Lucas de quien usted habla, ¿ese quién es? Resulta que le falta toda la base pues para entender todo el mundo occidental. Hay que volver en la escuela a la historia sagrada. Hay que volver a los libros. En la escuela hay que volver a los libros. De En acuerdo. primer término, la Muy Biblia, pero los libros en general. Vale. Que se lean en libertad. Y que se lean en El libro libertad, pero es que se de lean. aquel que lo lea. Hay que alentar la lectura. Supongo que todos recordáis cuando en cada aula de un colegio, no hablo de la universidad, había un pequeño armario con 200 o 300 libros que los viernes o los sábados podíamos llevar en préstamo a casa, ¿no? Eso ha desaparecido, ¿no? Sí. Bueno, algunos buenos modales colegios- inútilmente perdidos, ¿no? Algunos colegios lo tienen, Algunos. en honor a la verdad, pero no se suelen llevar la Biblia. A lo mejor ahora con tu libro se lo llevan. Bien, la última cuestión que quería plantearos es dificililla y me gustaría que respondierais a ella los cuatro con la mano en el corazón, con sinceridad absoluta. Antonio Piñero se refirió en la primera parte del programa, bueno, a esas grandes preguntas que desde la noche o quizá el alba de los tiempos se ha formulado el ser humano. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Es la Biblia un libro o un conjunto de libros que responde a esas preguntas? Alonso Seca. Responde y al mismo tiempo invita a seguir preguntando, porque el hombre ante la esfinge siempre tendrá que preguntar. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Pregunta. El hombre es ese ser que pregunta qué es el hombre. Y la Biblia le ayuda
a preguntar, le encauza la pregunta, le da una respuesta. Y a la respuesta, le da una se respuesta. le pregunta a la Esfinge, pero la Esfinge no suele responder. La Biblia responde. La Biblia responde, pero invita a seguir preguntando. O sea, no le da la respuesta última y definitiva. María Tabullo. A mí me parece que la Biblia puede responder algunas preguntas iniciales, suscita nuevas preguntas y en todo caso apunta a un camino por el que hay que caminar. El agnóstico Antonio Piñero. A mí me parece que la Biblia intenta responder, pero al problema fundamental que nos atenaza a todos, que es como el origen del mal y el porqué, a ese no responde. El ateo Mario Muchnik. Cuando André Malraux pronunció uno de sus célebres discursos para inaugurar una casa de la cultura, creo que era en Nantes, dijo, ¿qué es la cultura? Dice, la cultura es eso que nos hace preguntar, ¿qué hago yo aquí? Yo creo que la Biblia, en el sentido más puro, para mí, para un editor y para un ateo, como tú acabas de decir, la Biblia es el eje central de mi cultura, en el sentido de Malraux. Y puedo agregar una cosa, y es aquel chiste de los dos rabinos que están mirando, leyendo las Sagradas Escrituras, y uno mira y dice, hace buen tiempo, y el otro dice, ¿dónde está escrito? Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la tierra, cuando no existían los pájaros ni las montañas, cuando no había ni ríos ni flores, ni árboles, ni estrellas, ni piedras, ni caminos, cuando no había hombres ni mujeres, ni día ni noche, ni lluvia ni rocío, existía Dios. Y quiso Dios que otras cosas existieran. Se apartó entonces Dios para hacer sitio al espacio y lo cubrió con su aliento. Así se crearon los mundos, así comenzó la vida. Este es el texto que figura en la primera página del libro del Génesis de la Biblia contada a todas las gentes por María Tabullo y la editorial Anaya. ¿Cierto? ¿Falso? ¿Mentira piadosa? ¿Anhelo salvífico? ¿Tesis? ¿Hipótesis? ¿Revelación? ¿Inspiración? ¿Profecía? ¿Deseo? ¿Esperanza? ¿Pensamiento volitivo? ¿Voluntarista? No podemos, ni debemos, ni queremos responder a esas preguntas aquí, en negro sobre blanco. No somos quienes, no era esa nuestra pretensión. Quédense en el aire o respondan ustedes a ellas, si se atreven, en el secreto de su armario y de su conciencia. Mi gratitud a Alonso Söckel, a María Tabullo Ortega, a Antonio Piñero y a Mario Muchnik. Comienza la Semana Santa. Queden ustedes con Dios, nunca mejor dicho. Amén.